Buenos días, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos esta mañana, a Maná por la mañana. Si nos podemos poner de pie para ir al Señor en oración. Gracias, Señor, por que nos permites estar aquí, Señor, un día más para alabar y glorificar tu santo nombre. Qué hermoso es, Señor, poder venir y entrar en tu presencia y estar aquí, Señor, disfrutando de las muchas bendiciones, Señor, que tú nos das, Señor, cada día. El poder respirar, el poder, Señor, caminar, Señor, para este lugar, a entrar a tu santuario, Señor, y poder sentir tu hermosa presencia en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de aquellos que vienen camino, Señor, que tú los traigas con bien y con felicidad, para poder, Señor, unánimes venir a exaltar y bendecir tu santo nombre. En esta mañana, Señor, pido de tu guianza, pido de, Señor, que tú me des las palabras, Señor, que tu pueblo, Señor, necesita escuchar esta mañana. Te pido que abras los corazones, Señor, de cada uno y les toque, Señor, en una manera tan especial, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia y saber, Señor, que tú estás hablando, Señor, a sus vidas. Todo te lo pidemos, Señor, y te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. En esta mañana quería empezar, antes de principiar nuestro estudio, con leyendo una porción del capítulo 21 de Revelación, y dice, o Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Este es un vistazo, una miradita a lo que Dios tiene preparado para aquellos que hemos aceptado su salvación, ¿verdad? Aquellos que hemos aceptado su plan de salvación para nosotros. Qué hermoso es que Él tiene un lugar preparado para nosotros donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y yo quiero que por toda la semana usted pase y lleve esto en mente. Viene un día, viene el día ese que estamos esperando, y ese día puede ser hoy, ese día puede ser ahorita, ese día puede ser un segundo de aquí, un minuto de aquí, una hora de aquí. Ese día puede ser hoy. Y quería yo empezar con eso porque estamos hablando de la restauración. Estamos hablando en el libro de Sofonías. Y al pensar yo de la historia que hablamos sobre en nuestra conexión cultural, me ponía a pensar yo, ¿verdad? De todo lo que se gastó para restaurar ese carro antiguo. De todo todo el dinero, el tiempo que se gastó para restaurar ese carro antiguo. Y así va a ser la restauración en nuestras vidas, hermanos. Así va a ser la restauración en nuestras vidas cuando nosotros hayamos desviadonos y querer venir a
alinearnos con Dios de nuevo. Se va a tomar tiempo. Se va a tomar largas horas, largo tiempo. Se va a tomar que compongamos nuestra vida en ciertas partes, diferentes partes de nuestra vida. Al principio, cuando nosotros vinimos al Señor, todo era nuevo, todo era fácil, todo era, parecía ser que las cosas sucedían rápidamente, ¿verdad? Cuando nosotros vinimos y nos arrepentimos de todo corazón, ¿verdad? Y vinimos y fuimos bautizados en su precioso nombre, en el nombre de Jesús. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, todo para nosotros cambió y era fácil. Amábamos libremente, amábamos con un amor, ¿verdad?, incondicional, y amábamos a todos. Pero cuando empezaron a pasar los días y empezamos a notar cositas, ¿verdad? Empezamos a notar que no todo era perfecto. Y no somos perfectos, hermanos. Estamos en un proceso de llegar a la perfección, y esa perfección no va a llegar hasta cuando nosotros no estemos con Jesús y Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo para la eternidad. Allí llegará la perfección, donde seamos perfectos. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni más sufrimiento. Solo que la restauración en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, la restauración se va a tomar tiempo. Y el profeta Sofonías les hablaba, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y les decía: viene este día, y este día va a ser un día grande y temible y terrible, y ustedes tienen que estar preparados. Y él estaba sonando aquella alarma, ¿verdad? Porque Dios iba a pronunciar juicio. Dios va a pronunciar juicio. Y el juicio está por venir. Y él les decía: Dios ha pronunciado juicio contra ustedes porque ustedes se han desviado de Dios. Y ustedes están adorando a otros dioses. Ustedes ya no están haciendo las cosas que hicieron al principio. Cuando yo les di mis mandamientos, cuando yo les di mis estatutos, ustedes se han desviado. Y él les decía: Dios va a pronunciar juicio. Y los quería preparar. Y Sofonías hacía eco de las palabras del profeta Oseas. Y él les llamaba, ¿verdad? Reúnanse y regresen a Dios. Regresen a lo que hacían antes. Y así nosotros, hermanos, si nosotros queremos restaurar nuestras vidas, si nosotros queremos restaurar aquellas cosas que hemos perdido o aquellas cosas que hemos dejado de hacer, tenemos que regresar al principio, hacer aquellas cosas que hacíamos al principio y enamorarnos una vez de nuevo, todo de nuevo con Dios. Que nuestra relación con Él venga a ser una relación de todos los días, no nomás en aquellos días cuando los necesitamos, no nomás en aquellos días cuando nos sentimos que nadie nos escucha, porque sabemos, hermanos, que en nuestro diario caminar y al nosotros quitar la mirada de Dios, a nosotros quitar la mirada de Dios y ponerla en las cosas que están sucediendo en el mundo, entonces nos llenamos de temor, nos llenamos de duda, nos llenamos de qué va a pasar conmigo, y empezamos a tener duda sobre lo que la palabra de Dios dice, tener duda, tener temor, tal vez a veces cuestionar, ¿verdad? Pero es porque hemos desviado nuestra mirada de Dios. La hemos quitado y la hemos puesto en lo que nos rodea, en la tormenta, en los problemas, en las cosas que traen dolor, que traen sufrimiento. Nos enfocamos tanto en el sufrimiento, nos enfocamos tanto en las cosas dolorosas que
que ya no estamos poniendo nuestra mirada en aquel que quita el dolor, en aquel que sana las heridas, en aquel que restaura nuestras vidas, sino que ya estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas. Solo que nos tenemos que, una vez más, enfocar en Dios, enfocar como lo hicimos al principio, y regresar nuestra mirada a aquel que puede hacer todas las cosas nuevas y aquel que hace todas las cosas nuevas. En Sofonías 1:6, la palabra de Dios dice que va a ser un día de trompeta y de alarganza o de alarma sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Este va a ser un ataque divino, ¿verdad? El Sofonías les estaba advirtiendo, este va a ser un ataque divino contra ustedes porque ustedes se han desviado. Y desde el punto de vista profético, el día del Señor tiene dos propósitos entrelazados, y estos dos propósitos, el primero era que va a purificar toda la tierra de toda injusticia. Solo que va a ser purificación de la tierra. ¿Para qué? Para devolverla o ponerla como fue al principio, antes de la caída del hombre, antes de cuando Adán y Eva desobedecieron. El segundo propósito era para lograr el gobierno universal de justicia y de rectitud. Y aunque Sofonías dejó en claro en los versículos primeros de este día, que este día iba a ser universal, iba a ser un alcance al pueblo, sus primeras palabras de juicio se aplicaron específicamente a la tierra de Judá. Este era el centro del juicio de Dios sobre su propio pueblo y estaba, este pueblo que estaba en idolatría, ya habían dejado las cosas primeras, ya habían dejado las cosas que Dios les había mandado que no hicieran, porque Él es un Dios celoso y Él merece toda nuestra adoración, Él merece toda nuestra devoción y no debemos de desviarnos de eso. La palabra de Dios dice que ellos se desviaron, ¿verdad? Se desviaron, empezaron a adorar a otros dioses. No fue hasta que Osías, ¿verdad? Mandó a que se restaurara el templo y se limpiara, que allí encontraron la ley de Dios. Y allí fue cuando le dijeron, hemos encontrado la ley, el libro de la ley. Y allí fue cuando él empezó a los 18 años. A los 18 años, Osías empezó a hacer cambios en el reino. Y empezó a derribar, ¿verdad?, los altares que el pueblo había edificado y los altares que habían edificado los reyes anteriores, los empezó a derrumbar y los empezó a derrumbar. Solo que aunque Sofonías dejó en claro en los versículos primeros que iba a ser un alcance universal, los primeros pronunciamientos de juicio se aplicaron específicamente a la tierra de Judá, porque ellos estaban adorando a dioses falsos y su rechazo a Dios y su voluntad, incluso dice Sofonías que aún en la forma que ellos se vestían, Dios estaba como que ustedes han dejado como yo les mandé, ustedes se han desviado, ustedes han cambiado la manera de ser. Y a mí me recordó cuando yo leí, ¿verdad?, que Sofonías les hacía mención, en Sofonías 1:8 les hacía mención, a mí me recordó en la escritura que encontramos en Deuteronomio 22:5. Y aquí dice la palabra de Dios, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Solo que si Dios era algo grande,
de mencionar, ¿verdad? Al pueblo de Dios en Deuteronomio y en Sofonías, recordándoles, ustedes han dejado, ustedes han cambiado, cómo ustedes se visten, cómo se portan, ¿verdad? Cómo se presentan. Entonces es importante también para el día de hoy que nosotros también tengamos eso en mente cuando nosotros nos vengamos y nos presentemos delante de Dios. ¿Cómo es nuestra apariencia delante de Dios? ¿Cómo es nuestra apariencia delante de Dios? No solo en lo físico, sino en lo interior, en el corazón. Y cuando nosotros nos empezamos a ver nuestro corazón y si estamos agradando a Dios, ¿verdad? De todo corazón, entonces el cambio viene de adentro hacia afuera. Cuando usted cambia su interior, usted va a mostrar el cambio en su exterior. Segunda de Corintios 6, 17 y 18 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Solo que Dios no quiere que nosotros toquemos aquellas cosas que Él nos ha dicho que no son buenas para nosotros. Él no es para quitarnos de cosas, no es quitarnos de cosas, sino es para protegernos, hermanos. Siempre en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, en los planes de Dios, todo lo que la palabra de Dios nos manda a hacer, todo lo que la palabra de Dios nos alerta, nos avisa, nos amonesta, es para nuestra protección, es para nuestra propia protección. Ahora, vayamos a Sofonías 1, 4 al 5 para ver lo que dice el profeta. Dice la palabra de Dios en Sofonías 1, 4 al 5, dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ahora Sofonías 1:6 dice: y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Sofonías 1:8 dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Nota aquí, yo por eso les hacía mención de Deuteronomio 22:5, porque aquí Sofonías les está diciendo que Dios iba a venir a castigar a aquellos que se visten con vestido extranjero. Este giro simultáneo de otros dioses y alejarse del único Dios verdadero había llevado a una sociedad corrupta y inmoral. La inmoralidad había llegado a Judá. Estaban haciendo cosas que eran abominación a Dios. Se habían apartado tanto que ellos pensaban: Dios no ha hecho nada hasta ahorita. Mira cómo hemos estado viviendo nuestras vidas. Mira cómo hemos estado viviendo nuestras vidas, y Dios no ha hecho nada. Solo que Dios no va a hacer nada. Sofonías 1:12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ellos en sí estaban pensando, el pueblo mismo se mentía a sí mismo diciendo que el Señor no iba a hacer ni bien y no iba a hacer ni mal. Así nos va a dejar, no nos va a dejar, no nos va a castigar, no nos va a venir a corregir, no nos va a venir a que nosotros, todo va a estar bien,
todo va a estar bien. Y ese era su pensamiento, y ojalá que ese no sea nuestro pensamiento, pensando que nosotros podemos vivir nuestra vida como queramos sin tener que pagar cuentas a Dios, porque todos vamos a dar cuenta a Dios, como se los decía en el principio. Se convencieron a sí mismos que Jehová era demasiado grande para darse cuenta de sus coqueteos con otros dioses, y demasiado débil para detenerlos. Ahí no les decía, sí, es lento para la ira y es grande en misericordia, pero va a llegar el día donde Él va a traer a juicio la maldad y el pecado. Ellos pintaron a Dios como una deidad indiferente, que era ciega y era indefensa, que no estaba viendo lo que ellos estaban haciendo, o que no estaba tal vez poniendo atención en lo que ellos estaban haciendo. Pero Dios está al tanto de todas las cosas, y si no ha hecho algo es porque tal vez le está dando oportunidad a que venga y se arrepienta, a que venga y haga las cosas bien. Porque Él no quiere que ninguno perezca, mas Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces, como les decía, a veces pensamos que porque Dios no ha pasado juicio, Él no va a hacerlo o no va a hacer algo al respecto. Mas Dios es justo y Él pagará a cada uno según sea su obra, nos dice la palabra de Dios. Solo que no nos mintamos a nosotros mismos que podemos nosotros jugar con el mundo o coquetear con el mundo y jugar a la iglesita, y los domingos vengo a la iglesia y todo parece bien y todo parece perfecto y todo está bonito, pero salgo de las puertas y el lunes empieza toda otra vida o todo otro estilo de vida, porque Dios está al tanto de todo y no podemos jugar con Dios. Nosotros vamos a recibir la corrección por parte de Dios tarde que temprano. Dice en su palabra que Dios sí es misericordioso y tardo para la ira, y es amplio en perdonarnos, dice la palabra de Dios. Mas también dice su palabra que Él no contenderá con el hombre para siempre. Él va a traer al hombre a pagar cuentas por lo que hacemos. Y tal vez me estoy yo adelantando un poco en nuestra lección, ¿verdad? Pero es necesario y es importante que nosotros entendamos que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios, Él es Dios todopoderoso. Y si Él no ha hecho algo al respecto de nuestra condición, es porque Él nos ama tanto, que Él nos está dando oportunidades, Él nos da oportunidades. Solo que ahora veamos a Sofonías. El primer propósito de juicio divino fue corregir las percepciones equivocadas que el pueblo tenía y que el pueblo había escogido, que ellos tenían de Dios y para el propósito de Dios en el mundo. Ellos tal vez pensaban, ¿verdad? Ellos pensaban, Dios no va a hacer ni bien y Dios no va a hacer ni mal. Ellos estaban equivocados en su manera de ser. Nosotros debemos de alinear nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad a lo que dice la palabra de Dios, a lo que habla Dios por medio de nuestro pastor, ¿verdad? Esa guianza que Él nos da. En Sofonías 2, 4 y 15, si vamos allí, dice la palabra de Dios: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los
denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía o Egipto, seréis muertos con mi espada. Solo que aquí en Sofonías 2, 4 al 15, el alcance de la visión del profeta se extendió a las naciones. Primero a las vecinas de Judá, que era Filistea al oeste, Moab y Amón al este, y luego por el Mediterráneo y finalmente a terminar hasta Etiopía o la región de Egipto que conocemos nosotros como Egipto. Mark Bodas sugiere que Etiopía puede ser ahora la región de Egipto. El versículo 13 dice, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sedecal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelicano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantarán en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ellos pensaban que ellos habían engrandecidos en gran manera y habían hecho grandes cosas en contra del pueblo de Dios, pero Dios les dijo, hasta aquí llegó, ustedes hasta aquí llegaron. Y así va a llegar el punto en nuestros tiempos. Dios va a decir hasta aquí, ¿verdad? Va a llegar el tiempo, el día en que Dios va a decir ya no más. Y entonces es cuando sucederán las cosas que leemos en el libro de Apocalipsis. Claramente las naciones mencionadas son enemigos históricos del pueblo de Dios. Y ellos castigados por la opresión de estos pueblos que los rodeaban y fueron perseguidos y perseguían ellos a estas naciones al pueblo de Dios, al pueblo escogido, al pueblo que Dios tenía especial y único. Nosotros somos un pueblo especial y único también, hermanos. Y vemos, ¿verdad?, cómo la sociedad se está dirigiendo o se está poniendo en contra de el pueblo de Dios que cree firmemente en la palabra de Dios y en los estatutos de Dios y en las cosas que Dios ha llamado santas y puras. Y así va a venir, ¿verdad?, la destrucción a ellos, porque están viniendo en contra de la niña de los ojos de Dios. Ahora, estas acciones negativas hacia el pueblo de Dios tenían su origen en un asunto muy profundo. Esto tendrá por orgullo, dice Sofonías 2:10, dice, esto tendrá por orgullo porque se han vituperado y engrandecido contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Una y otra vez las escrituras condenan la locura y la arrogancia humana. En Proverbios 16:18 dice la palabra de Dios que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez del espíritu. Solo que aquel que es altivo, aquel que es arrogante, aquel que tiene soberbia,
Pronto, tarde que temprano más pronto que nada va a venir su destrucción a ellos. Y este mundo se está poniendo hasta llegar a ser soberbio, hasta ha venido a ser altivo. Piensa que ellos pueden a sí mismos y que no tienen que poner a Dios en sus decisiones, y no tienen que consultar a Dios en sus decisiones, pero tarde que temprano llegará la destrucción. En su forma más básica, el orgullo es la apropiación indebida de los derechos divinos por parte de seres humanos finitos. Nosotros tenemos fin, Dios no tiene fin. Dios es eterno, Dios es para siempre, Él es Dios todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera hacer, ¿verdad? Nosotros somos su hechura y fuimos creados para venir a honrar y alabar a Él y traerle, ¿verdad? Traerle alegría, traerle gozo. Pero el mundo ha vivido sin pensar en Dios, ha estado viviendo sin pensar en Dios, pensando que son autosuficientes. No somos autosuficientes, necesitamos a Dios. Siempre necesitaremos de Dios, nuestro creador. Es como el carro que mencionaba. Siempre va a necesitar un mecánico. No siempre va a estar en la condición como fue al principio que fue hecho el carro. Siempre va a necesitar un mecánico, y un mecánico que sepa de ese tipo de carro. Dios es el único que conoce nuestra condición. Dios conoce qué nos está fallando, ¿verdad? Si es nuestro motor, si es nuestra transmisión, ¿verdad? Dios sabe lo que. Solo que siempre vamos a estar dependientes de Dios, de que nosotros, de que la humanidad lo reconozca o no. Eso es algo muy aparte, pero nosotros como creación de Dios siempre vamos a necesitar de Dios. Solo que en su forma más básica, el orgullo es la apropiación indebida de los derechos divinos de parte de un ser humano finito. En las acciones de estas naciones contra Israel, ellos intentaron afirmar su voluntad y dominio y poder sobre la nación. Ellos quisieron gobernar sobre este pueblo y poner sus leyes y poner su religión y poner, ¿verdad?, todo lo que ellos hacían sobre el pueblo de Dios escogido. Y el pueblo de Dios, ¿verdad?, poco a poco se fue desviando. Un pasaje o uno de los pasajes más asombrosos de Sofonías, el profeta, él describió el juicio venidero de la antigua capital de Asiria, que es Nínive. Y vamos a Sofonías 2, 13 y 15. Estos actos que estas naciones hacían era un acto o una autoafirmación que no terminó en el dominio internacional. Ahora, Sofonías 2, 13, 15 dice: y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria. Y ya lo leímos, hermano, como Dios iba a venir a asolar a cada una de las naciones que había empoderadose sobre el pueblo de Israel. La palabra de la ciudad o el nombre que estaba sobre la ciudad de Nínive eran una cita casi directa de las propias palabras de Jehová al profeta Isaías en Isaías 45:5, que dice: yo soy Jehová y no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Él es Dios, no hay otro fuera de mí. Y es impresionante que la ciudad de Nínive adoptó el nombre divino de yo soy para sí mismo. Ellos adoptaron este nombre y dijeron: este va a ser nuestro nombre, yo soy. Y
la palabra de Dios, y lo leímos muy claramente, y lo voy a repetir en Isaías 45:5, dice la palabra de Dios: yo soy Jehová, yo y no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Él es el único. Él es el único todopoderoso, y cualquier nación que piense que es autosuficiente va a venir a ser destruida, porque nadie puede tomar el lugar de Dios. Nadie. Solo que por lo tanto Jehová iba a actuar contra estas naciones, y iba a decir: chiquitos, ustedes no son nadie. Yo los formé, yo los crié, yo los hice quien son, solo que aquí está, ¡boom!, los voy a traer hacia abajo. Ustedes no pueden tomar mi lugar. Ustedes no pueden sentirse como que no necesitan a Dios. Y tuvieron que, ¿verdad? Cuando leemos la historia de Jonás, ellos llegaron y tuvieron que reconocer que a Dios se tenía que servir, y tenían que venir a pedir perdón. Se tenían que arrepentir de sus maldades que ellos habían hecho, y cómo ellos se habían comportado, y cómo ellos habían vivido su vida, y cómo ellos estaban viviendo, y cómo ellos estaban comportando, y qué era la manera de vivir para ellos. Sabemos que Dios juzgará el pecado, y el libro de Sofonías nos muestra cosas importantes de la naturaleza del juicio venidero. Las lecciones estas que leemos en el libro de Sofonías se aplican a nosotros hoy también. Primero, este juicio será universal. Esa es la parte clave de lo que hace el juicio divino, un justo juicio. ¿Y por qué dice eso, hermana? Porque Dios es justo, hermano. Dios es soberano. Dios no va a dejar al pecado. Si castigó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Los castigó por su manera de vivir. Si castigó a las ciudades anteriores, entonces a nosotros hoy día no nos va a dejar sin corrección. No nos va a dejar sin castigar el pecado, solo que Dios va a castigar el pecado. A cada uno de nosotros, ya seamos buenos, ya seamos malos, jóvenes, chicos, grandes, de entendimiento, Dios nos va a los inteligentes, Dios nos va a juzgar. Dios va a juzgar el pecado. Solo que todos tendremos que pagar cuentas. Segundo, el juicio venidero es la acción de Dios que Dios tomará en contra de la altivez, de la soberbia, de aquellos que piensan que no necesitan a Dios. Dios va a castigar esto. Esta es una rebelión contra Dios. El ser altivo es una rebelión contra Dios. Solo que Dios no quiere que seamos altivos, hermanos. Si algo tenemos, ¿verdad?, es que a veces pensamos que somos mejores que otros, o que merecemos más que otros, o que, ¿verdad?, que sabemos más que otros. No, que siempre vayamos a la Escritura que nos dice que pensemos de otros como mayores que nosotros, que tengamos un corazón humilde, que tengamos un corazón de servicio, un corazón de siervo y no de gobernador, ¿verdad? Ya sea lo que hagamos. Ahora, no nos debemos de engañar a nosotros mismos. No es que Dios se sienta amenazado por los intentos humanos de ejercer que son autosuficientes, sino que el asunto aquí es que como el creador del mundo, solo Dios tiene el poder que se requiere, tiene la sabiduría que se necesita, el entendimiento para poder manejar a su creación. Nosotros si nos dejamos solos, vamos a llegar a la destrucción. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al final de ellos es destrucción,
¿verdad? Y si nosotros nos dejamos guiar por nosotros mismos, por nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, no, todos esos caminos nos van a llevar a la destrucción. Es por eso que nosotros debemos de confiar en Dios para que Él nos guíe, para que Él nos lleve a la dirección donde Él sabe que va a haber bendición, donde Él sabe que va a haber vida. Porque Él nos quiere dar esta vida y esa vida en abundancia. No quiere destruirnos, no quiere que nosotros nos desviemos a lugares donde sabe que va a traer nuestra destrucción. Solo que no es que Él se sienta amenazado por nosotros, sino que Él sabe que Él es el único que nos puede guiar al lugar y al plan y al propósito que Él tiene para nosotros. Dios tiene que permanecer soberano sobre todo el mundo para que, y así que Él continúe a operar en maneras que le permitirá a su humanidad a florecer, a crecer, a ser vibrante, a tener una vida, como les mencionaba, una vida en abundancia. A cada vuelta allí está Dios obrando para derrotar y disuadir la altivez y el orgullo humano. Cuando nos sintemos que estamos muy acá, ¿verdad? Dios nos jala, ven para acá. Y nos trae, y nos trae a un lugar de humildad. Nos trae a un lugar donde no eres tú. No eres tú la que estás dando la lección en la mañana. No eres tú la que estás haciendo un buen trabajo. Soy yo que estoy obrando por medio de ti. Y eso siempre tiene que estar en el pensamiento, ¿verdad? No soy yo, es Dios en mí. No soy yo, es Dios en mí obrando. Si soy una maestra de escuela dominical, si soy un cantante, si soy un músico, si soy un ujier, si soy, sea lo que sea cualquier papel que yo esté desempeñando para la obra de Dios. Si yo soy un buen ganador de almas, si yo soy un buen, uno que da estudios bíblicos, sea lo que sea, todo es para traer honra y gloria a Dios. Solo que cuando nosotros pensamos que estamos muy arriba, Dios nos trae para abajo y nos enseña, come back, devuélvete, regrésate. No eres tú, soy yo, ¿verdad? Solo que Dios nos quiere proteger. Por eso hay tiempos de que Dios nos trae a humildad. A venir a postrarnos delante de Él. Ahora, el juicio divino es la raíz de la restauración divina. Y tal vez a veces no haga sentido y ya mero termino, ojalá. Pero piense, no hay ninguna oferta, pues si puedo decirlo así, oferta de salvación en la Escritura que no empiece con el arrepentimiento. Cuando nosotros, cuando pensemos que estamos haciéndolo por nosotros mismos y que el trabajo que estamos haciendo somos nosotros y es nuestra inteligencia y no es nuestra habilidad y es todo esto, ¿verdad? Que soy yo y no Dios. Entonces tenemos que venir a arrepentirnos porque ya quitamos la mirada de Dios, que Él es el que nos da nuestra sabiduría, nuestra vida en sí. Él es el que nos la da. Solo que nos tenemos que venir al arrepentimiento y toda restauración, como les decía al principio, toda restauración, así como David, el rey David, toda restauración empieza con el arrepentimiento. Ahora, su Espíritu nos va a traer esta restauración. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a traer nuestra restauración y por eso Él nos ha dado de su Espíritu para poder restaurar nuestra vida. Y su Espíritu es
el abono, si puedo decirlo así, el abono de lo que nos espera. Y por eso quería leer en Apocalipsis, para darle ese vistazo, esa miradita en lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque el Espíritu Santo es ese abono que Dios nos ha dado. Es decir, el apóstol Pablo le llama las arras del Espíritu, las arras de nuestra herencia le llama. Que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Usted tiene una herencia, hermano. Yo tengo una herencia. Y nos espera, ¿verdad? Todavía no la recibimos, pero nos espera. Y Dios con su Espíritu Santo nos ha dado este abono de lo que nos espera. De aquel galardón que nos espera. Donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor en nuestras vidas. Ya Él va a restaurarnos de una vez por todas y va a sanar nuestras heridas, va a enjugar nuestras lágrimas. El Espíritu no se nos dio para nosotros satisfacernos a nosotros mismos, sino para intrigarnos, como le digo, a ver lo que está por venir, a ver aquello que nos espera, aquello que no hemos visto, pero que se nos va a revelar pronto, hermano, porque la venida del Señor está muy cercana y debemos de estar preparados a toda cuesta y a todo momento. Sofonías dice que la diferencia crucial entre este mundo y el mundo venidero, este mundo, ¿verdad?, está pensando en lo que le está rodeando, pero el mundo venidero es muy diferente. Ahí, como yo les decía, ya no va a haber dolor y ya no va a haber llanto. Cuando hablamos nosotros de la restauración, esta restauración va a ser una restauración total. Ya no vamos a necesitar mecánico. Va a estar bueno eso, ¿verdad? Solo que cuando hablamos de la restauración del último tiempo, estamos hablando de que de más que un periodo ideal de perfecta paz y armonía. La perfección verdadera solo será posible porque Dios morará en la humanidad de nuevo. Como les leía, Dios va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo, así como lo intentó desde el principio. Apocalipsis, y lo leí, Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo maravilloso de esta verdad es que aún en nuestro tiempo ahorita es aunque es un tiempo imperfecto, nosotros podemos tener la experiencia, esa probadita, ¿verdad? Al menos en parte de esta restauración venidera. ¿Y cómo? Bueno, arrepintiéndonos y volviéndonos a Dios. Nos tenemos que volver a Dios. Siempre, cuando caigamos o algo, nos tenemos que regresar a Dios. Y corre, hermano, corra a Dios cuando se sienta que le ha fallado. Corra a Dios. No se aleje más de Dios, sino que corra a Dios para que su restauración pueda empezar. Volvamos nuestro corazón a Dios. Que Él sea el que mora en nosotros, que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Así como Sofonías animó a Judá, ¿verdad?, a hacerlo, a regresar a Dios. Yo le animo a usted y a usted que nos mira por Facebook, si usted se ha alejado y si usted se ha apartado, usted corra a Dios. Usted vuelva su corazón a Dios, enamórese una vez más de Dios y empiece a hacer aquellas cosas que hizo al principio. No deje esto para más tarde, porque tal vez el mañana o el más tarde será muy tarde. Así quisiera que yo quiero que este mensaje le anime a tornar su corazón a Dios y que haya gran avivamiento.
aquí en nosotros, en nuestra vida, porque el avivamiento empieza con nosotros y lo hemos visto, ¿verdad? Ya ha empezado el avivamiento aquí y este avivamiento va a ser una onda, una ola que va a captar a nuestras familias y a nuestras vecindades y por fin a nuestra ciudad. El mundo está doliendo y hay muchos que necesitan escuchar el mensaje de la salvación y la restauración de Dios. Hay muchos que se han alejado de Dios. Hay muchos hijos pródigos allá afuera que se han alejado de Dios. Tenemos que alcanzarles. Tenemos que decirles, hay restauración para tu vida. Hay restauración para tu vida. Y solo el poder de Dios lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. Con esto termino el estudio de ahora, que Dios restaura. Y nunca dude, hermano, que Dios restaura y Dios lo hace perfectamente. Solo que Dios les bendiga. Los esperamos para nuestro servicio de adoración, aquellos que nos acompañan de adoración a las 10:45. El Señor les bendiga.